Eso te juro, es un pueblo fantasma justo ahí afuera. Esa fue la frase que nos enganchó. Estábamos alrededor de la mesa de billar en nuestro bar local, jugando algunas partidas y bebiendo cervezas para celebrar el fin de semana, cuando la voz alta de Gerald Wright, un cazador local, llegó hasta nosotros, amplificada por la súbita pausa de silencio que se forma entre canciones que suenan en el jukebox. Levanté la vista del tiro que estaba a punto de tomar para mirar sobre mi hombro. Estaba sentado en uno de los taburetes del bar, hablando con otro cazador del que no conocía el nombre, gesticulando con los brazos, con una cerveza tambaleándose peligrosamente en una mano. Estaba rastreando a un ciervo de 4 puntas estelar por el bosque, y miró hacia la colina a mi izquierda. ¿Y qué veo sentado en el valle? Un maldito pueblo fantasma, tan silencioso como una tumba con el sol de la tarde brillando en los techos y ventanas. Te lo digo, Mick, le dijo a su amigo, señalándole con el dedo. He estado cazando allí arriba 20 años, y nunca me topé con ese lugar. Debo haber estado ciego para no verlo. Se pasó una mano por la cara, presionando los dedos en los ojos como si quisiera demostrar su punto. Intercambié una mirada con Carlos al otro lado de la mesa, levantando una ceja y moviendo la cabeza hacia atrás. Podía ver una expresión de curiosidad grabada en su rostro bajo la luz sobre la mesa de billar. Era una expresión que también se reflejaba en el tercer miembro de nuestro grupo, Aaron. Levanté un dedo y dejé el taco sobre la mesa, dándome la vuelta y caminando hacia la barra mientras el silencio se rompía con una canción country que sonaba por los altavoces. Levanté la mano para hacer una señal al camarero. Oye, Shelly, ¿puedo conseguir otra Budweiser, por favor? Llamé mientras ella volvía la cabeza hacia mí. Asintió, y me dirigí a los dos hombres junto a mí. Oye, Jerry, ¿acabo de oírte hablar de un pueblo fantasma? Pregunté despreocupadamente. El hombre se giró para mirarme con una expresión de confusión e irritación, pero desapareció cuando me reconoció. Oh, ¿cómo estás, Terry? Dijo, extendiendo una mano carnosa para estrechar la mía. Sí, estaba cazando en las colinas de Lincoln, yendo tras lo que habría sido un par de cuernos increíbles para montar sobre la chimenea de mi casa, y allí, según puedo decir, hay un pueblo fantasma abandonado y vacío en un valle debajo de mí. Frunció el ceño y sacudió la cabeza. Pero, maldición, lo más extraño es que el lugar no parecía tan viejo. Nunca bajé allí, pero parecía nuevo. Encogió los hombros, y mientras me servían la cerveza, le hice una última pregunta mientras tiraba un billete de $10 en la barra. ¿Esto estaba cerca de una de las carreteras forestales? Asintió. Sí, podía ver la carretera forestal de McKinley a la derecha, de hecho, dijo. Luego se volvió hacia su amigo. Maldición, deberíamos ir allí alguna vez mientras cazamos, Mickey, amigo. Viendo mi salida, levanté mi cerveza, golpeé a Gerald en el hombro y le deseé buenas noches, luego me reuní con mis amigos. ¿Escucharon eso? Les pregunté a los dos mientras me apoyaba en la mesa de billar y daba un trago a mi cerveza. Ambos asintieron. Claro que sí, dijo Carlos apoyándose junto a mí. Aaron se apoyó en su taco de billar. ¿En qué estás pensando, hermano?, preguntó. Ambos me miraron. Comencé. Estoy pensando que nos quedan unas 5 horas de luz antes de que oscurezca. Miré mi reloj de pulsera. De hecho, 5 horas y media. ¿Por qué no hacemos un viaje hasta allí y comprobamos este lugar por nosotros mismos? ¿Hacemos un poco de exploración urbana? Se miraron entre ellos. Luego encogieron los hombros. Es mejor quedarnos aquí toda la noche, dijo Aaron. Además, imagina las vistas que podríamos obtener en YouTube explorando un pueblo fantasma posiblemente no descubierto, agregó Carlos. El tipo tenía un canal pequeño pero dedicado en YouTube donde mostraba pueblos abandonados, minas y otros lugares, ganando algunos miles de suscriptores. Espera un minuto, sin embargo, interrumpió Aaron. Jerry dijo que estaba cerca de la carretera de McKinley. No hay absolutamente ninguna maldita manera de que mi coche llegue hasta allí. Tampoco lo hará el Explorer de Carlos. Esos surcos los desgarrarán a ambos. Le incliné la cabeza, luego sonreí y rodé los ojos. ¿Olvidaste que tengo mis 5 en casa? Esa cosa se comerá esos surcos y baches y llegará allí y volverá perfectamente bien. Se miraron de nuevo, luego ambos sonrieron. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí todavía?, exclamó Carlos terminando su cerveza y tirando la botella en un cubo de basura. Vamos. Y con esa declaración,
Salimos del bar hacia el Explorer de Carlos y nos dirigimos a mi casa. Sentado en el camino de entrada estaba mi orgullo y alegría. Un Chevrolet 5 Blazer casi impecable. Todos nos amontonamos en el camión, y después de asegurarnos de tener todo el equipo que pudiéramos necesitar, condujimos por la ciudad y nos dirigimos a las carreteras forestales. Muchas de ellas no habían sido utilizadas en décadas. La falta de mantenimiento en las carreteras había causado que los caminos de tierra se llenaran de surcos y baches, haciendo que parecieran el rostro lleno de acné de un adolescente. Los árboles se extendían sobre la carretera, algunos entrelazándose entre sí como dedos de madera, y ocasionalmente rozaban el techo del camión con un sonido enfermizo, mientras pasábamos por zonas densas. Muy pronto, gran parte del sol de la tarde fue bloqueado por el denso follaje, dejando gran parte de nuestro viaje en sombras. Mientras conducíamos, metí un CD en el reproductor, llenando la cabina con la voz de Brad Paisley. Navegué por los baches y huecos, ralentizando ocasionalmente a través de ellos, y de charcos profundos, donde la carretera se había inundado parcialmente por la lluvia de la noche anterior. Aaron estaba sentado en el asiento del pasajero, un mapa viejo y amarillento, detallando las carreteras forestales en su regazo. Lo había comprado en una venta de garaje para ayudarme a orientarme en el campo cuando salía a hacer off-road. Bien, si Jerry tenía razón, debería estar a unas 2 millas más adelante. ¿Y si lo vio en un valle? Señaló un surco detallado en el mapa. El único lugar en el que puedo pensar que estaría, sería aquí, en el valle de Barrett. Carlos asomó la cabeza entre nosotros para mirar el mapa también. ¿Alguna vez escuchaste sobre un pueblo abandonado por aquí?, preguntó. La pregunta dirigida a ambos. Ambos negamos con la cabeza. Durante los siguientes 10 minutos, la música fue lo único que se escuchó además del rugido del motor del camión y el raspado de las ramas de los árboles. Luego fue interrumpida por Carlos, señalando con el dedo más allá de nosotros y fuera del parabrisas. «Mira», dijo, «habría sido tan fácil pasarlo por alto, ya que estaba casi completamente cubierto por la maleza, pero él había visto algo. Era un camino secundario, claramente sin usar incluso más tiempo que el camino en el que estábamos». «Buen ojo», exclamó Aaron, girándose y dándole un golpe alto. Yo miré el camino por un momento, sin embargo. Incliné la cabeza hacia un lado. Había una extraña sensación que estaba obteniendo al mirarlo. No podía ubicarlo exactamente, pero simplemente se sentía antinatural. Sacudiendo la cabeza, apagué la radio. Luego bajé y cambié la tracción a baja. «Bueno, aquí vamos, chicos», dije. Luego giré lentamente hacia él. Siempre me arrepentiré de no prestar atención a esa sensación. Sé ahora que era una advertencia instintiva, una que no supe obedecer. Se volvió, si era posible, aún más lento. Apenas podía ver los bordes del camino, ya que los arbustos habían comenzado a crecer nuevamente en medio de él. Una señal de que la naturaleza había comenzado hace mucho tiempo a reclamar esto para sí misma. Encendí las luces delanteras del camión, junto con las luces montadas en el techo para ayudar a ver hacia dónde iba. Durante unos 10 minutos, eso fue todo lo que vimos. Árboles interminables y arbustos que nos presionaban como si intentaran atraparnos en su lugar. Luego, comenzaron a espaciarse, y el camino volvió a ser visible. Lo extraño, sin embargo, fue que, 2 minutos después, cambió de tierra a asfalto. Recuerdo haberme sentido tan estúpido que detuve el camión por un minuto, mirando la carretera negra con líneas amarillas en el medio, antes de sacudirme mi sorpresa, volver a la tracción de 2 ruedas y continuar. Un minuto más tarde, y doblamos la última esquina, y finalmente lo vimos. Detuve el camión antes de un puente que conducía al pueblo, y los 3 nos inclinamos hacia adelante. Carlos silbó. «Vaya, eso es algo que no esperaba ver», respiró. Tuve que estar de acuerdo con él. No le había pedido detalles a Jerry, pero nunca en 1.000.000 de años habría pensado en esto. El lugar ni siquiera estaba cerca de ser pequeño. Ocupaba toda la longitud y anchura de todo el valle, y ante nosotros se extendían filas y filas de calles, casas detrás de largos céspedes cubiertos de maleza que parecían pequeñas junglas. A la izquierda estaba lo que debía ser el centro. Al menos 4 o 5 cuadras estaban ocupadas por edificios comerciales, junto con lo que parecía ser un cine y un centro comunitario. En el extremo lejano del pueblo, podíamos ver la torre del campanario blanco desvanecido elevándose sobre todo lo demás. «Santo»,
Cielo, murmuró Aaron. Todos nos miramos, luego reímos suavemente. Acabamos de dar en el clavo, exclamó Carlos, sacando su cámara de su bolso y comenzando a filmar a través del parabrisas. No estás bromeando, agregué, luego miré a mi derecha. Mira, dije señalando. Justo después del puente había un letrero de metal de tamaño mediano. En letras blancas que destacaban sobre el fondo azul proclamaba: Bienvenidos a McCamey, población, 12,000 y algo. Dios mío, dijo Aaron mientras Carlos se inclinaba hacia adelante para hacer zoom en el letrero. Ni siquiera nuestro pueblo tiene una población de 12,000 personas. Miró a su alrededor. Y este lugar parece demasiado nuevo para ser de hace más de 30 años. Tenía razón. El diseño de las casas y los edificios comerciales parecía mucho más nuevo que cualquier pueblo abandonado que hubiera encontrado. Entonces, ¿por qué crees que está vacío y nunca escuchamos sobre él antes? Pregunté, volteándome en mi asiento para mirar a Carlos. Se encogió de hombros, pasando su mano libre por su corto cabello castaño. Tal vez fue una expansión planeada del área que nunca llegó a ser. Tal vez estaba destinado a ser un nuevo desarrollo, pero la empresa o las personas que lo financiaron se quedaron sin dinero y tuvieron que abandonarlo. La idea calmó un poco la inquietante sensación que me había invadido al mirar sobre el pueblo. Carlos tiene razón. Tiene que ser eso. Simplemente el proyecto caprichoso de algún rico que lo dejó en bancarrota. Repitiendo ese pensamiento en mi mente, pisé el acelerador lentamente y cruzamos el puente, que tembló ligeramente, hacia el pueblo. Ahora, si alguna vez durante la pandemia pudiste ver lo inquietante que se veía, ver lo que debería haber sido un área poblada completamente desierta, toma eso y multiplícalo por 10. Y tendrás una idea de cómo se sintió conducir por McCamey. El ruido del motor y el escape del camión rebotaban y resonaban en los edificios y las colinas circundantes de vuelta hacia nosotros, a través de las ventanas abiertas, que habíamos bajado para dejar entrar el aire fresco y para que Carlos filmara. Cruzamos algunas de las calles residenciales primero, buscando ver si podíamos ver algún auto abandonado estacionado en los caminos de entrada o algo por el estilo. Pero nunca vimos ninguno. Todo lo que vimos fueron las casas, todas las cuales parecían tener un diseño relativamente moderno, pero envejecido por los elementos, la pintura arrancada de los lados y las canaletas colgando precariamente de los techos. Más de una tenía sus ventanas rotas. Noté que algunas estaban rotas hacia adentro en lugar de hacia afuera, ya que no vi vidrios rotos entre el césped alto y los patios delanteros infestados de maleza. Luego nos detuvimos en la iglesia. Su pintura blanca también se estaba desvaneciendo, y las puertas frontales estaban abiertas de par en par. Podíamos ver adentro, donde, visible en la ligera penumbra, muchas de las bancas habían sido volcadas. El púlpito había sido destruido, probablemente por vándalos, pensé, y la estatua de Jesús crucificado en la cruz apenas era visible detrás de sus restos, habiendo sido derribada al suelo. Aparté la mirada del desastre en el interior, hacia el letrero de anuncios al final del camino que conducía hacia ella. El vidrio se había empañado con muchos años de desuso, pero apenas podía distinguir las letras blancas que se habían colocado detrás. Salvad vuestras vidas de la pestilencia. Dios está aquí para ofreceros salvación. No podía entender por qué, pero involuntariamente me estremecí al leerlo, un escalofrío recorriéndome la espalda. Los chicos lo habían notado también. ¿Qué demonios querían decir con la pestilencia?, preguntó Carlos, haciendo zoom en el letrero. No tengo ni idea, dije, por alguna razón sin querer mirar hacia atrás dentro de la iglesia. El sentimiento de estremecimiento me invadió de nuevo. Para usar la vieja frase, se sentía como si alguien acabara de pisar mi propia tumba. Aaron miró su teléfono. Bueno, nos quedan unas 2 horas de luz solar. ¿Quieres ir a ver el centro? Respiré profundamente sin darme cuenta de que había estado conteniendo el aliento. Luego asentí. Sí, ¿por qué no vamos a ver eso y luego regresamos al pueblo? Sinceramente, no quiero conducir por esos caminos de troncos después de que oscurezca. Aceptaron mi respuesta y se alejaron, pero sabía que estaba mintiendo. No tenía nada que ver con los caminos de troncos. Era aquí donde no quería estar cuando se pusiera el sol. Puse el camión en marcha, y con un poco más de impulso en el pedal del acelerador, nos alejamos del bordillo. Condujimos de regreso por el bulevar principal hacia el centro de la ciudad. Aproximadamente 5 minutos después,
Nos detuvimos en un espacio de estacionamiento descolorido en la plaza del centro. Las ventanas sucias ocultaban los interiores de los edificios circundantes, pero los letreros, rotos y sucios como muchos estaban, aún mostraban lo que habían sido. Desde nuestro espacio, vimos una lavandería, una biblioteca, el edificio del periódico del pueblo, lo que parecía ser una tienda de alquiler de videos, un taller de reparación, una tienda de conveniencia, y al final de la plaza, el centro comunitario. Espera un momento, dije, apagando el camión y sacando la llave del encendido. Usando otra llave en el llavero, desbloqueé la consola central y, al abrirla, saqué un pequeño estuche negro. Lo abrí, revelando una pistola plateada. «Vaya», exclamó Aaron. Resopló. Luego lo levanté mientras recogía 2 cargadores de la caja también. Beretta 92 FS Inox, no salgo de casa sin ella. Saqué un estuche de debajo del asiento del conductor y con un poco de forcejeo lo enganché en mi muslo. Metí un cargador en la pistola, luego lo enganché en el estuche, metiendo el extra en el bolsillo de mi camisa. «No estoy tomando ningún riesgo», dijo Carlos bajando su cámara. Sacudí la cabeza. «No por aquí donde hay una gran población de lobos. Lo último que necesito es explorar este lugar y ser emboscado por un lobo o puma que se haya establecido en algún lugar». Golpeando mi puerta, salté y me dirigí hacia la parte trasera del camión mientras los demás me seguían. Abrí la puerta trasera y metí la mano, sacando otro estuche, dentro del cual se reveló un rifle de caza, junto con 3 linternas de alta potencia. Le entregué el rifle a Aaron, junto con más municiones. Luego repartí las linternas. «Por si acaso», dije a Carlos, que parecía perplejo ante las armas de fuego. «El tipo solo ha vivido aquí 5 años. No sabe por qué es una buena idea llevarlas todo el tiempo. Especialmente después del incidente de los Connors». Hice una mueca al recordar el ataque de lobo al excursionista ahora fallecido. «Entonces, ¿dónde quieres empezar?», pregunté, mirando mi reloj. «Tenemos aproximadamente 1 hora para explorar esto, si queremos regresar antes de que anochezca». Los dos miraron a su alrededor, Carlos ya sosteniendo su cámara. «Bueno, estaba pensando en comenzar con la biblioteca, luego ir al edificio del periódico. Podría ayudar a averiguar cuándo fue abandonado este lugar desde allí, si es que este lugar alguna vez tuvo residentes». Arrugué un poco el ceño. Me encantaban las bibliotecas, pero pasaba suficiente tiempo en una ciudad viva, mucho menos en una abandonada desde hace mucho tiempo. Miré a mi alrededor. «Está bien, aquí está lo que haremos. Ustedes dos vayan a ver la biblioteca y la oficina del periódico. Cuídense y no se separen», señalé hacia el otro extremo de la plaza. «Voy a ir a ver el taller de reparación y la tienda de alquiler de videos». Carlos me dio una mirada preocupada. «¿Cómo vamos a mantenernos en contacto, sin embargo, en caso de que ocurra algo?» Metí la mano de nuevo en el camión, antes de cerrar de un portazo la puerta trasera. Le entregué a Carlos una radio. La segunda, la enganché en mi cinturón antes de encenderla. «Así es como», dije, antes de golpearla. «Manténla sintonizada en el canal 4. Eso es en lo que estoy». Asintieron, y después de un último intercambio de «cuidado», nos separamos. Los vi cruzar la calle y subir los escalones hacia las enormes puertas frontales de madera de la biblioteca. Luego comencé a caminar por el medio de la calle después de que entraran. Ahora que estaba solo, el pueblo parecía tener una sensación aún más inquietante. Este lugar no se siente como si fuera construido, y luego simplemente abandonado. Pensé para mí mismo mientras mis botas crujían sobre las hojas muertas que se habían acumulado en el asfalto, escuchando el viento silbar y el eco de mis pasos. Era como si hubiera sido habitado primero, y ahora simplemente estuviera muerto. No podía poner el dedo en por qué se sentía así. Simplemente lo era. Casi una intuición. Mientras me dirigía hacia el taller de reparación, el viento silbaba a mi alrededor, y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Me detuve, luego me volví, y miré las ventanas de lo que debía ser apartamentos sobre las tiendas. Permanecían oscuras e inmóviles, sin formas en ellas. Casi deseaba que hubiera figuras en ellas. Habría sido mucho menos espeluznante. Sacudiendo la cabeza me volví y caminé un poco más rápido hasta llegar al taller. Ambas puertas de la bahía estaban cerradas, y las ventanas en la parte superior estaban demasiado altas para ver a través de ellas, así que me dirigí hacia la puerta de cristal agrietado por la que entrarían los clientes. Encendiendo mi linterna, tiré de la manija.
Se abrió después de un momento de forcejeo, haciendo sonar una campana enganchada en su interior. Entré y miré a mi alrededor mientras se cerraba, el sonido resonando en el silencio. Justo frente a mí estaba el mostrador principal donde el mecánico recibiría a los clientes. Encima estaba el monitor de una computadora, con una estantería de cajas de piezas y aceite detrás de él. Estantes alineaban un lado de la habitación con botellas y cajas cuyas etiquetas desde hace mucho se habían podrido o despegado, al igual que los carteles en la pared. «Espera un minuto». Volví mi linterna al mostrador. Enfoqué el haz en el monitor de la computadora. ¿Qué? Sacudí ligeramente la cabeza, pero no estaba alucinando. Había una película llamada The Nun, que se estrenó en 2018, y una secuela que se estrenaría más adelante este año, pero... No hay. Esto no tiene ningún sentido. Miré hacia abajo en la parte inferior del cartel, en la letra más pequeña. Relanzamiento del 20º aniversario. Alquila ahora en Blu-ray y disco de video virtual. Dejé caer la mandíbula. ¿Qué demonios está pasando? Susurré. Ok, es hora de largarse de aquí. Ahora. Girándome y sintiendo como si acabara de salir de una montaña rusa, salí corriendo de la tienda y hacia la luz que se desvanecía. Puse la mano en mi cabeza y tomé respiraciones profundas, tratando de calmarme. Fue entonces cuando la puerta de la oficina del periódico al otro lado de la calle se abrió de golpe. Me levanté de golpe, sacando la pistola instintivamente de su funda. Pero me detuve cuando vi a Aaron y Carlos corriendo escaleras abajo. Las miradas en sus rostros hicieron que cualquier cosa que estuviera a punto de decir muriera en mi garganta. Ambos tenían expresiones pálidas y aterradas en sus rostros, como si acabaran de ver un monstruo o un asesinato. Carlos tenía algo apretado en una mano. «Chicos, ¿qué diablos?» Comencé, pero pasaron junto a mí, ambos gritando para que los siguiera. Sin saber qué más hacer, corrí para alcanzarlos mientras corrían hacia el centro comunitario. Alcanzaron el imponente edificio y se estrellaron uno contra el otro mientras corrían hacia la manija de las puertas amarillas descoloridas. «Muévete, déjame abrirlo», escuché gritar a Aaron. «Tú, aparta de aquí». Carlos le gritó de vuelta. Estaba a punto de intervenir y jalarlos a ambos hacia atrás cuando uno de ellos, no estoy seguro de quién, logró abrir la puerta correcta. Alcancé alrededor de ellos y tiré de la puerta izquierda hacia atrás mirando hacia adentro. Y... Jesús, María y José, ojalá no lo hubiera hecho. El interior del centro comunitario era una sola habitación gigante. Un techo de cristal burbujeante que desde hace mucho se había roto proporcionaba luz adentro. Vidrios rotos y hojas cubrían el suelo debajo, y las mesas habían sido empujadas todas a un lado de la habitación. Estaba empapado en penumbra, pero no lo suficientemente oscuro como para ocultar lo que había dentro, y los haces de nuestras linternas se aseguraron de no dejar lugar a dudas. La población entera del pueblo parecía estar aquí. Estaban dispersos por el suelo, con muchos en el centro, apiñados alrededor de los demás. Tan trastornado como estaba, casi deseaba que hubieran sido cadáveres podridos. Habría demostrado que no habían estado muertos mucho tiempo. Pero no lo estaban. Todos eran esqueletos. Podía ver los huesos de familias acurrucadas con ropa raída y desgarrada. Padres sosteniendo a sus hijos. Lo que tenían que ser parejas, se abrazaban entre sí, mientras que otros se acurrucaban solos, abrazando sus propias rodillas. Los peores eran los pocos que estaban apoyados contra las paredes, una pistola en sus manos, y lo que parecía ser un agujero de bala en la parte posterior de sus cráneos. Comencé a temblar, sintiendo como si alguien estuviera vertiendo agua helada por mi espalda sin parar. Detrás de ellos, había una pancarta blanca, una que decía en letras negras, «Refugio de emergencia». Miré de la espantosa vista a Carlos, mis ojos abiertos y mi respiración entrecortada, tratando de encontrar algo, no sé qué, en su mirada. Me miró, sus ojos tan abiertos como los míos, y me entregó en silencio lo que había estado sosteniendo. Mientras lo miraba, sentí que mi mandíbula se abría, y la linterna que había estado sosteniendo cayó de mi mano, rompiéndose y rompiéndose en el pavimento. Por un momento más, simplemente nos miramos el uno al otro, el único sonido escuchado siendo el silbido fantasmal del viento. Y luego corrimos. Todos corrimos hacia la plaza, el sonido de nuestros pasos resonando en el silencio mortal, alcanzando el camión y saltando dentro. Metiendo la llave en el encendido, pisé el acelerador.
casi volcando el camión por lo bruscamente que giré el volante. Giré hacia la carretera que llevaba fuera del pueblo, haciéndolo volar sobre el puente antes de estrellarlo de nuevo en una lluvia de chispas. ¡Mi cámara!, Carlos gritó de repente, mirando hacia atrás, pero no había forma de que volviera por ella. Mantuve el pie abajo, rompiendo a través de los arbustos y árboles hasta que llegamos al camino de troncos. Luego giré hacia él, y sin preocuparme por mi camioneta en absoluto, volé por él de regreso al pueblo. Tan pronto como regresamos, conduje inmediatamente a la comisaría. Debo haber parecido un loco absoluto al irrumpir por las puertas, pero afortunadamente, el sheriff me conocía y no sacó su pistola contra mí. Tartamudeando, casi sollozando, logré decir lo que pude. Sabía que sonaba absolutamente loco, pero tenía que decirlo. Podía decir que no creían ni una palabra de lo que decía, pero aún así enviaron a algunos diputados a las colinas con su vehículo todoterreno para investigar. Cuando regresaron, encogieron los hombros hacia mí. «No hay nada allá arriba, Terry», me dijo uno. «Nada más que un valle vacío». Quería presionar, pero lo dejé ir. Simplemente habían asumido que habíamos tomado una copa de más, tal vez incluso comido hongos, y terminamos viendo cosas. En el fondo de mi mente, sabía que nunca encontrarían nada, aunque hubiera deseado que lo hicieran. Había una razón para eso. El objeto que Carlos me había entregado, y que había dejado caer estúpidamente mientras corría, había sido un periódico amarillento. El titular decía: «La cifra de muertos nacionales se eleva a 190 millones, mientras el presidente declara la ley marcial». Eso no fue lo que me atravesó como un cuchillo, haciéndome sentir como si todo lo que sabía y creía sobre la realidad se derrumbara a mi alrededor. Fue la fecha en la parte superior del periódico: 22 de julio de 2047. Eso fue hace más de un año. Cuando regresaron y nos dijeron que no habían encontrado nada, los tres hicimos un pacto, jurando no volver a hablar sobre lo que habíamos visto. Todos sentimos que sería mejor de esa manera. Entonces, ¿por qué después de todo este tiempo lo estoy rompiendo? ¿Por qué estoy publicando mi experiencia aquí y contándosela a todos ustedes, cuando he pasado meses intentando ahogarme en alcohol en un intento por olvidarlo? Supongo que como advertencia, por dos razones. La primera, gracias a este sitio, recientemente me enteré del concepto de un deslizamiento en el tiempo, una superposición del pasado, o futuro, y el presente. Y segundo, porque la semana pasada hubo una reunión del ayuntamiento. Era para presentarnos a los residentes a un adinerado propietario de tierras que acaba de mudarse aquí. Fui por pura curiosidad. Habló sobre cómo había comprado una gran porción de tierra anteriormente destinada a la tala para desarrollar una nueva ciudad, una para atraer a más personas a nuestra área. Incluso mostró representaciones artísticas de cómo quería que se viera. Cuando los vi, sentí que comenzaba a temblar violentamente, ya que la angustia existencial que sentí ese día volvía con fuerza. En la parte superior del arte conceptual estaba el nombre que pretendía elegir para ello. Adivine 3 veces cuál era. Soy un explorador autoproclamado. Me encanta la emoción de entrar en lugares a los que rara vez va la gente, ver cosas que rara vez se ven. Dado que vivo en una ciudad grande, la mayor parte de lo que hago es exploración urbana, que generalmente consiste en entrar en edificios abandonados y tomar foto tras foto. Probablemente hayas visto algo de mi material en RA Abandoned Porn o RA Urban Exploration, pero no los estoy enlazando. Estoy usando esta cuenta temporal para contar mi historia, así que nadie que conozco puede llamarme loco. Para mí, y estoy seguro de que ustedes pueden apreciar este sentimiento, siempre ha sido, cuanto más escalofriante, mejor. Algunos de mis edificios favoritos para explorar han sido instituciones mentales o sanatorios abandonados, donde las historias de fantasmas se escriben solas. Sin embargo, nunca he visto un fantasma. Antes de la semana pasada, no creía en nada paranormal en absoluto, pero estoy adelantándome. La razón por la que he decidido romper mi silencio después de un año de lurkear en este sub, soy un gran no sleep, es porque la semana pasada decidí hacer un viaje por carretera. Necesitaba aire fresco, un descanso de la mierda personal. Así que decidí visitar a mi mejor amigo en San Francisco para cambiar de escenario. El viaje desde mi ciudad costera, apuesto a que puedes adivinar cuál, lleva 12 horas por la autopista hacia el sur. Pero adoro conducir, especialmente solo.
Así que planeé usar principalmente carreteras secundarias. La ruta escénica, si quieres, serpenteando a través de pequeñas ciudades y áreas silvestres. Si veía algo interesante, ya sea una cabaña antigua en el bosque o un encantador restaurante de pueblo, me detendría y lo revisaría. Esto prolongó mi viaje significativamente. Terminé conduciendo 6 o 7 horas ese primer día. Cerca del atardecer comencé a buscar un motel, pero todo lo que vi fueron árboles y carretera vacía. Me negué a mirar mi teléfono en busca de un lugar para quedarme, disfrutando de la espontaneidad y la falsa sensación de peligro del siglo XXI. Estaba contento de saber que iba hacia el sur y eventualmente alcanzaría la civilización. El sol estaba desapareciendo detrás de los árboles y una ligera lluvia comenzó a caer, típica para esta época del año. Aparté la vista de la carretera por un segundo, luché con el encendedor de cigarrillos y me di cuenta de que estaba oscureciendo un poco demasiado para ver. Encendí los faros, miré por el parabrisas y de inmediato pisé el freno. Mi auto derrapó unos metros en la lluvia, pero afortunadamente se detuvo antes de golpear las barreras de hormigón que habían sido colocadas a través de la carretera. Surgieron de la nada, sin señales de advertencia, sin camino cerrado más adelante. Solo 4 bajas paredes de hormigón a lo largo de los 2 carriles. Habrían jodido seriamente mi auto si no las hubiera visto a tiempo. Iba a 45. Contuve el aliento, preguntándome cuántas personas casi habrían chocado como yo. Probablemente no muchas. No había visto un solo auto en las últimas 2 horas. Un triste y abollado letrero de desvío señalaba hacia una carretera que se ramificaba a la derecha, entre los árboles, sin duda volviendo hacia la autopista. Pero mis ojos se dirigieron a la carretera más allá de las barreras. No había signos de construcción de ningún tipo. La carretera estaba vacía, y el pavimento lucía exactamente tan viejo como el que acababa de recorrer. Mi decisión no fue difícil. Con cuidado, ignorando el desvío, maniobré mi auto a lo largo de la estrecha franja de grava a la derecha de las barreras y, bastante fácilmente, las crucé. Conduje unos 30 minutos, sin signos de construcción o vida de ningún tipo. Se estaba oscureciendo constantemente, y me estaba poniendo inquieto. Pero eso solo aumentaba mi curiosidad. ¿Qué había al final de esta carretera cerrada? Cuando coroné una colina, me encontré con la vista de algunos edificios y un gran letrero de madera. Bienvenido a ___________________, decía. No estoy omitiendo el nombre ni haciendo nada ingenioso. En cuanto al nombre del pueblo, estoy tan curioso como tú. No pude leer el nombre, ni ninguna de las otras palabras. La mayor parte del letrero, desde el centro hacia abajo, estaba cubierta con lo que parecía ser pintura negra manchada, o tal vez algún tipo de vegetación. Era difícil de decir en la oscuridad que caía, pero se podía ver que las tablas en la parte inferior estaban astilladas y rayadas, como si un animal hubiera llegado hasta allí. No era nada de una película de monstruos, solo el común desgaste de la madera vieja dejada en el bosque. Pero también había arañazos hechos por el hombre en ella, profundamente excavados en la madera sobre la pintura negra. Me asomé por la ventana y apunté mi linterna hacia él. Entra. Extraño. Pero he visto grafitis mucho peores en pueblos fantasmas que asumí que era este. Eso hizo que mi corazón latiera de emoción. Entré al pueblo, pasando por muchos lugares prometedores, todos oscuros y vacíos. Una comisaría, con sus ventanas destrozadas y posteriormente tabicadas, el vidrio aún brillando en la acera. Casas con puertas rotas de las bisagras y contraventanas torcidas. Una tienda de comestibles, donde una farola aún ardía de manera inquietante verde junto a la entrada. Un edificio de apartamentos, el vidrio de sus puertas dobles y todas las ventanas aparentemente pintadas con el mismo negro manchado que el letrero del pueblo. Aunque mis dedos estaban inquietos, no salí del auto. Se estaba oscureciendo, y me estaba poniendo cansado. Estaba solo y no tenía información sobre este pueblo fantasma. No iba a entrar en lugares si estaban ocupados, especialmente de noche con nada más que una linterna. Porque eso es lo curioso, el pueblo no tenía el aire de 50 años de abandono. Además de las tablas en puertas y ventanas y la falta de luz eléctrica, este lugar parecía que podría haber estado habitado ayer. No había descomposición de edificios ni mampostería desmoronándose, al menos por lo que pude ver. No había grafitis en ningún lugar que hubiera marcado la presencia de otras personas, además de la pintura negra. La arquitectura era moderna, y generalmente se mantenía bastante bien. ¿Realmente era este un pueblo fantasma?
Debe serlo. No vi a una sola persona más. Todos los autos estaban estacionados y polvorientos. Todos los negocios parecían cerrados. Probablemente sea mi imaginación, pero desde el momento en que pasé el letrero, sentí que me observaban desde todas direcciones. No me sentía bienvenido aquí, aunque estaba seguro de que no había nadie para molestar. Y luego estaba el olor. Era tenue pero siempre presente, flotando en el viento mientras mi auto avanzaba lentamente por la calle principal, ese olor rancio y terroso de sótanos antiguos y lugares húmedos y oscuros. Moho. El pueblo olía a moho. Aceleré, decidido a atravesar el pueblo y continuar hacia el sur. Encontraría un lugar para quedarme cerca y volvería por la mañana para explorar un poco más adecuadamente. El edificio de apartamentos y la comisaría eran especialmente tentadores. Nunca había explorado una comisaría antes. Estaba a punto de cruzar el puente que marcaba el límite sur del pueblo, dejando los edificios atrás y continuando hacia el bosque, cuando vi a alguien caminando cerca del arroyo. Mi corazón casi salió disparado de mi pecho. Pensé que estaba sola. Detuve el auto pero no pude ver muy bien en el crepúsculo que se reunía antes de que ella, si era una ella, desapareciera debajo del puente. Estaba muy delgada, en estado de inanición, estoy seguro de ello, y caminaba con un notable cojera. Tenía la cabeza pálida, casi calva, pero cerca de la parte superior de su cuero cabelludo crecían unos pocos mechones dispersos de cabello marrón fino y escaso. Era realmente largo, le llegaba por los hombros y le bajaba por la espalda. Un vestido sucio colgaba de su figura. La observé durante un momento con la boca abierta. Luego crucé el puente a toda velocidad cuando desapareció de la vista. No me había mirado, incluso aunque mis luces delanteras le habían estado iluminando. Parte de mí pensaba que debería ver si podía ayudarla, pero la mayor parte de mí estaba gritando que era una mala idea. Soy una mujer sola y desarmada, y no sabía quién o qué había debajo de ese puente. Confía en tu instinto, dicen. Alcancé otro conjunto de barreras más abajo en la carretera, con otro letrero de desvío llevando el tráfico en dirección contraria hacia la autopista. Parecía que estas barreras habían sido colocadas específicamente para acordonar el pueblo. ¿Por qué? Encontré un motel cerca de la autopista y una pequeña gasolinera. Decidí quedarme esa noche y regresar a primera hora de la mañana. Llamé a mi amigo en San Francisco y le expliqué emocionada mi descubrimiento y por qué podría retrasarme otro día. Ahora que estaba fuera del pueblo, me deshice de la sensación de malestar. Había sido tranquilo y escalofriante, y esa mujer era espeluznante como el infierno. Pero con la autopista a solo 10 millas de distancia, supuse que un transeúnte había vagado por allí. Tal vez estaba ocupando ilegalmente el pueblo, pero lidiar con personas sin hogar es parte de la aventura. Así que sí, volví. Hay mucho más en esta historia, y pronto entenderán por qué estoy publicando esto en R Sleep en lugar de en otro sub. Pero esto se está alargando. Creo que guardaré el resto para la próxima vez. Lo siento si esto no fue muy emocionante. Busqué pueblos fantasmas en Oregon, pero nada encajaba con la descripción. ¿Alguien que viva por allí tiene alguna idea sobre la historia de este lugar? Lo siento, no puedo darte un nombre, pero quizás te hayas encontrado con un pequeño pueblo espeluznante también. Uno que parece abandonado y huele a moho.